Hay personas que pasan años intentando entender por qué interactuar les exige más energía que al resto, por qué ciertos estímulos abruman, por qué las dinámicas sociales parecen tener códigos implícitos que no siempre logran descifrar. Muchas veces no se trata de falta de habilidades, no se trata de desinterés, no se trata de ser complicado. Simplemente se trata de una forma distinta de procesar el mundo. En los últimos años hemos escuchado cada vez más el concepto de neurodivergencia y dentro de él el trastorno del espectro autista. Pero entre la información disponible, los mitos y la sobreexposición en redes sociales es fácil confundirse. Como profesionales de la salud mental sabemos que sospechar no es lo mismo que evaluar y que un diagnóstico serio no es una etiqueta, sino una herramienta clínica que puede aportar comprensión, dirección y muchas veces alivio. Hoy queremos abrir una conversación responsable respecto del trastorno de espectro autista. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se evalúa de manera rigurosa? ¿Y qué implica un proceso diagnóstico? Especialmente cuando se utiliza una herramienta estandarizada como el A22. Bienvenidos a la segunda temporada de Crecer con Sentido. Estamos acá con muchas sorpresas. Vamos a seguir hablando temas de salud mental junto a mi colega Felipe. También tenemos sorpresas porque vamos a estar, además de YouTube, vamos a estar en Spotify en esta nueva temporada 2026. Se nos vino marzo y hoy día estamos con una invitada. Ella es Paula Nájera. Trabaja con nosotros en el centro y aplica A22, que es un test, una batería, un test que apoya el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Bienvenida, Paula. Gracias, Estamos Vero. súper contentas de estar acá. Ya nos hemos visto varias veces, trabajamos juntas, así que nada, pues estamos felices de poder iniciar con este tema porque en marzo muchos colegios empiezan a apretar a los apoderados, que el diagnóstico, que el informe, que qué pasa con este niño, que quedó a medias el año pasado. Entonces vamos a partir conversando qué significa esto del espectro, qué significa la neurodivergencia. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que has estudiado en tu práctica? Bueno, primero como ordenar un poco los Ya, conceptos. po. De repente hablamos de neurodivergencia igual a espectro o igual a neurodiversidad. Y la neurodivergencia es como el paradigma en el cual entramos a comprender que nosotros tenemos distintas formas de pensar. Y esas diversas formas de pensar están todas englobadas en un mismo espacio. Y ahí es cuando hablamos de neurodiversidad. La neurodiversidad comprende a las personas que piensan de una manera típica, entonces ahí es cuando hablamos de neurotípico, y las personas que piensan de maneras diferentes, y ahí está la neurodiversidad y el neurotipo diverso, ¿no? Perfecto. Y ahí nos encontramos con altas capacidades, con espectro autista, con TDAH, principalmente en formas distintas de pensar. Hoy día estamos con esos tres incluidos en la neurodiversidad, entiendo yo. Sí. Y se están empezando a incluir otros porque se encuentra, por ejemplo, que el trastorno obsesivo-compulsivo podría ser una neurodiversidad también. Sí. Y así va en distintos aspectos. Pero en este minuto, yo cuando hablo de neurodiversidad, voy a pensar principalmente, y la mayor parte de la gente piensa principalmente en en TDAH, o que es trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, en trastorno del espectro autista y en altas capacidades. Perfecto. Sí. Ahora, este test, el A22, específicamente se aplica a uno de estos, se dice trastorno, pero en verdad son condiciones, ¿no? Sí, ahora hablamos de espectro autista, claro, más que de trastorno de espectro autista, pero dentro del DSM-5 todavía se habla de TEA. Sí, pues, ¿no? Todavía. Pero cada vez más hablamos del espectro, no del trastorno en sí.
Perfecto. ¿Qué significa que sea un espectro? El espectro significa que el autismo no es como todas las personas autistas son iguales. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar con personas autistas que tienen ciertas dificultades en algunas áreas y ciertas dificultades en otros. También en grados de dificultad, pero más que grados de dificultad, grados de necesidad de apoyo. Entonces tal vez yo no necesito tanto apoyo para algunas cosas, pero sí me provoca mucha ansiedad, no sé, el hacer como transiciones y cambio en algunas situaciones. Por ejemplo, si voy a la universidad y llego a la universidad y el profesor no llegó por ABC motivo, a mí me puede generar mucha ansiedad porque yo tenía programado que iba a ir a la universidad y iba a encontrarme con la clase y sabía qué es lo que iba a hacer y ahora eso se me cambió. Y claro, esa transición me puede generar una ansiedad muy grande, me puede generar una dificultad para tomar decisiones porque estoy un poco programada para algo. Claro. Entonces hay una adaptación ante la transición que necesito un apoyo. Y tal vez ese apoyo es simple y yo he generado estrategias y he logrado como saber qué hacer ante esas situaciones y tal vez no. Tal vez necesito que alguien me ayude cuando hay una situación así. Perfecto. ¿Y qué incluye, qué áreas, por ejemplo, incluye el espectro autista? Especialmente vamos a hablar como del área de comunicación. ¿Ya? Las personas autistas, ya no se habla con autismo, sino que se habla autismo. ¿Ya? Las personas autistas suelen tener dificultades en encontrar claves comunicativas que las personas neurotípicas utilizan habitualmente. Uh-huh. Entonces no necesariamente el problema es con la comunicación en sí, pero sí con la comunicación típicamente y socialmente aceptada. Estamos hablando de la verbal, no verbal, gestual. Todas pueden generar algún grado de conflicto. Hay personas que no tienen ningún problema lingüístico y hay personas que sí tienen dificultades lingüísticas. Yeah. Entonces ahí nos encontramos con los niños, por ejemplo, que les cuesta mucho aprender a hablar. Uh-huh. Hay niños que dentro del espectro autista pueden decirte, ¿sabes que yo sí sabía hablar, pero nunca pensé que tenía que hacerlo? Como que me demoré mucho en entender que eso era una herramienta. Claro, que el otro necesitaba escucharme para entenderme. Y eso es como una percepción del mundo distinta, ¿no? Uh-huh. Y no alcancé a encontrar esas claves, que ahí pasamos a las claves sociales, que tiene que ver con habilidades sociales que a veces son muy difíciles de comprender y de utilizar y que tengo que ir aprendiéndolas. A diferencia de las personas neurotípicas que suelen obtenerla un poco casi como por osmosis, ¿no? Es como que en el contacto con otro yo me moldeo rápidamente a que esta es una habilidad social. Uh-huh. Otras personas necesitan decirme, mira, esto sirve. Tal vez si haces tal cosa, para las demás es más fácil entenderte. En ese sentido, no solamente es la expresión de la comunicación, sino que también leer al otro. Claro. Hay muchas claves sociales que me pierdo, que no las logro comprender fácilmente. Y ahí está, por ejemplo, algo que se habla mucho en autismo, es la literalidad, ¿no? Que las personas autistas son más literales, uh-huh. Entonces los dobles sentidos les cuesta comprenderlo. Y muchas personas autistas van aprendiendo a entender el doble sentido a lo largo de su vida, uh-huh. Se van entrenando, no es que nunca vayan a entender un chiste de doble sentido, pero hay muchos chistes que pueden pasar toda la vida creyendo que se trataba de una cosa y hay un sentido oculto que no lo comprendí hasta que me lo explicaron. Ya, perfecto. Y aparte de la comunicación, ¿qué otra área? Bueno, está principalmente la comunicación y las habilidades sociales, y después hay una tercera área que tiene que ver con los intereses fijos y como un hiperfoco en intereses. ¿Ya? Que nos encontramos con que las personas tienen, no sé, por ejemplo, lo clásico cuando uno ve The Big Bang Theory, que está Sheldon y que ama las banderas y ama los trenes, ¿no? Sí. Y sabe mucho de eso y le interesa mucho y es un interés que comparte con pocas personas, uh-huh. Que no muchas personas tienen el nivel de interés que él tiene sobre eso. Uh-huh. Entonces hay preferencias e intereses que son muy grandes y que nosotros, más que nosotros, como que en otros neurotipos, por ejemplo en las personas neurotípicas, los intereses pueden variar más y ser más diversos, pero menos profundos. Claro. Y en las personas autistas suele ser que tienen intereses muy profundos.
Y menos diverso. Y menos diverso. Muy focalizado. Y muy focalizado. Y les cuesta, por ejemplo, hablar con otras personas de los intereses de los demás, porque como que no me interesa. O me hablar interesa de otras cosas. Claro. Y les cuesta porque están enfocados en su interés profundo. Perfecto. ¿No? Entonces, tú en los niños, por ejemplo, vas a ver niños que quieren jugar con un juguete y les cuesta mucho salirse de ese juego. Y quieren seguir jugando con ese juguete. Y tú le presentas otras posibilidades. Los adultos además nos cansamos jugando. Como jugar es algo muy valioso para los niños y nosotros tenemos nuestros propios juegos como adultos. Pero jugar con un niño implica tener gran paciencia y muchas veces los papás, las mamás dicen, pucha, pero es que quiere seguir jugando con lo mismo. Y yo ya no puedo más de jugar de nuevo lo mismo. Sí, pues se cansa. Claro, sí. Entonces eso puede pasar con niños neurotípicos también, no es que no. Pero con los niños que son autistas suele pasar que es más difícil cambiarles el juego. Es más difícil decir, bueno, pero hoy día juguemos a otra cosa, porque yo estoy cansada. ¿No? Entonces hay que también trabajar en comprender que ellos en su profundidad de interés les cuesta querer salir de ese interés. Perfecto. Y en ese sentido, Paula, eso también les dificulta la socialización. Porque efectivamente los niños tienen diversos intereses, que la pelota, las muñecas, la construcción, la tierra, diversos intereses, y si ellos están pegados en uno solo, les va a costar integrarse un poco más. Sí, les cuesta integrarse un poco más, pero también las personas neurotípicas tienden a decir, bueno, pero lo mío es lo correcto, ¿no? Sí. Entonces, le cuesta a las personas neurotípicas abrirse a que me puedo encontrar con alguien que es un poco distinto a mí. Entonces, la socialización pasa por los dos lados. Sí. Pasa por las dificultades de ambos. Claro. ¿No? Y el encuentro en esas dificultades es donde ambos tienen que generar adaptación. Perfecto. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil porque hay un porcentaje mayor de personas neurotípicas que de personas autistas. Entonces, los neurotípicos se sienten como más, bueno, pero esto es lo obvio. Porque además el sistema está preparado para las personas neurotípicas, claro, y no para las personas autistas ni neurodivergentes en general. Claro. Sí, porque ahí también nos vamos a encontrar con las dificultades que tienen las personas con TDA o TDAH. Exacto. Que también tienen altas dificultades en la socialización, sí, porque se espera de ellos cosas que no pueden responder de la misma manera, ¿no? Oye, y yo estaba pensando que también lo que yo he visto harto son temas sensoriales. Hay temas sensoriales significativos, ¿no? Pero eso es parte del autismo. ¿Parte de o puede haber un niño sin temas sensoriales que tenga autismo? Pueden tener temas sensoriales muy suaves. Ya. Que eso ayuda y generalmente eso también influye en el grado de necesidad de apoyo. Nosotros cuando hablamos del espectro autista hablamos de grados, está el grado 1, el grado 2, pero estos grados no tienen que ver con qué tan autista soy, sino que tienen que ver con qué tanto apoyo necesito. Perfecto. Entonces las personas grado 1 son personas que necesitan menor cantidad de apoyos. Y suele ser que las personas grado 1 tienen menores dificultades sensoriales. Ya. Pero siguen teniendo dificultades sensoriales que las habían como reprimido. Entonces, por ejemplo, tú te encontrás con adultos autistas que dicen, ¿sabéis que toda la vida a mí me molestaban las etiquetas? Sí. Y me molestaban mucho y yo podía estar en clases pensando en la etiqueta y no logrando concentrarme porque estaba pensando en la etiqueta que tenía y era una dificultad que nadie me entiende porque es cómo te va a molestar una etiqueta, o sea, como tan mañoso. Sí. Y muchos de las personas autistas vivieron su infancia como que eran mañosos. Mira. Y se sentían, pucha, yo soy súper mañoso porque me cargaba a comer marisco, porque la textura del marisco es insoportable para mí. Y nadie lo entendía y me obligaban y yo era el mañoso. Y pucha, tenía una sensibilidad especial respecto a un tipo de textura. Y que me genera mucho malestar y tengo que omitir mi malestar para funcionar en el mundo. Perfecto. Y en ese sentido, si es grado 1, en el fondo necesita menos apoyos, puede adaptarse un poquito más y soportar la etiqueta, pero si estamos hablando en un grado 3, tal vez... genera crisis, por claro. ejemplo. Y ahí es cuando nos encontramos con los niños que tienen autismo, que son los que
complican en la sala de clases, por ejemplo, que le da crisis. Y me da una crisis porque yo no puedo aguantar la sensibilidad excesiva. Este estímulo que para otros es súper soportable y que no le genera nada, a mí me genera realmente un disconfort que complica en todo mi área cerebral y yo ya no puedo hacer muchas cosas. Y eso es lo que me genera la crisis, ¿no? Perfecto. Nosotros estamos igual un poco en pañales, pero se están haciendo hartos estudios de biomarcadores, ¿no? Actualmente, cuando hablamos de diagnóstico en autismo, estamos hablando de un diagnóstico que se hace a través de observación, de entrevistas, de un trabajo conjunto de varios profesionales y finalmente con un médico de cabecera, que puede ser psiquiatra, neurólogo, que van a dar el diagnóstico final al recopilar la información de estos profesionales. Pero al mismo tiempo estamos viendo biológicamente qué es lo que está ocurriendo. Y uno de los estudios que han ido apareciendo en el último tiempo y que se siguen como fortaleciendo, porque no es, está como partiendo de alguna manera, es que las neuronas de las personas con autismo tienen más dendritas. Las dendritas vienen a ser como en simple lo que me conecta con las otras neuronas. Exacto. A través de impulsos químicos o bioquímicos. Si yo tengo más dendritas, significa que yo estoy recibiendo más información. Mucho estímulo. Y por lo tanto, el mismo estímulo que para ti es simple o que para alguien neurotípico es simple y es bajito, para mí representa demasiada información en mi cerebro y por lo tanto mi toma de decisiones cerebrales ya no puede ser. No es tan larga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Entender que no es que sea de maña. Y lo que yo no percibo como neurotípico, la persona neurodivergente la está percibiendo a unos niveles mucho más fuertes. Es como si yo tuviera el volumen en 3 y ellos lo tienen en 10. Perfecto. Entonces, no es porque sí que pasan las dificultades, sino que porque estoy recibiendo tanta información sensorial que no puedo, además, estar tomando decisiones sobre si lo que me dijo él es en un sentido literal o es doble sentido. O si lo que está pasando en el presente es relevante o no. Claro. Tengo que aprender a tomar decisiones sobre qué camino tomar cerebralmente, hacia dónde dirigirme cerebralmente. Entonces pasan muchas cosas. Claro. Y también eso explica un poco por qué un interés profundo es más fácil. Porque yo ya estoy en ese interés y no estoy en los 1.000 millones de otros intereses que mi cabeza podría tomar, los 1.000 otros caminos que mi cabeza podría tomar. Es más fácil. Me genera mayor satisfacción y tranquilidad también estar en un ambiente conocido. Claro. Y ahora estaba pensando que en general en las neurodivergencias se dan distintos niveles de... como de que estos estímulos te puedan afectar más o menos, ya sean auditivos, ya sean sensoriales, táctiles, visuales. Sí. Pasa mucho en los trastornos de déficit atencional también, en las altas capacidades también. Ahora, específicamente en el autismo, cuando estamos hablando de un autismo que requiere muchos apoyos, hay distintas cosas que te llevan a estas crisis. Pueden ser más de un aspecto. Ya. Generalmente, mucho de lo que nos lleva a una crisis es la sobreestimulación. Perfecto. Entonces, siempre tenemos que tener conciencia con cada uno de los chicos, específicamente, qué es lo que le afecta más, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres trabajar con alguien que tiene autismo y tú sabes que tiene un tema sensorial específico auditivo, trabaja con que él tenga la posibilidad de ponerse tapones. Claro. Por ejemplo. Claro, que busque alternativas compensatorias. Ahora, yo, Paula, estaba pensando que existe un concepto que yo he leído harto que se llama enmascaramiento. Sí. ¿Ya? Y ese enmascaramiento son finalmente adaptaciones que las personas empiezan a generar, a actos o cosas como compensatorias, ¿no es cierto? Y pasa mucho que cuando muchas personas autistas llegan a la adultez y no tenían idea que estaban dentro del espectro, claro. ¿No? Y ahí hay algo súper interesante, porque estamos hablando de estrategias compensatorias, pero que pasan a enmascarar el autismo. Ya. Entonces yo las llevo a un nivel de que pareciera que soy neurotípico.
y las mismas personas no saben que tienen autismo porque han utilizado estas estrategias con tal fuerza que se han implicado ellos, lo que yo te decía de la etiqueta, bueno, obvio que no me molesta la etiqueta. Claro. O estoy en una fiesta y lo estoy pasando súper bien, pero estoy intentando constantemente limitar el hecho de que me siento pésimo porque no puedo escuchar nada, de que en verdad el sudor que hay alrededor mío o los olores que hay alrededor mío me están molestando un montón, pero no, yo lo estoy pasando súper bien porque en las fiestas hay que pasarlo súper bien. Claro. Entonces me estoy hiperestresando, claro, para sostenerme en un espacio que no es cómodo para mí. Y que yo creo que las otras personas fingen igual que yo tal vez. Y les pasa tal vez algo parecido a mí. O lo integro como que es un problema mío y que tengo que cambiarlo. O el típico que te dicen desde chico es que eres tan exagerado. Claro. Y minimizas tu sentir. Y minimizo lo que yo siento y minimizo mi malestar y creo que es normal. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Hay un autor que se llama Devon Price, que él es autista en adulto, ¿no? Devon Prince. Así se escribe. Lo pronuncio, no sé si bien. Pero él descubre que es autista de adulto y él empieza a tener este libro que se llama El autismo sin máscaras, en español, pero es Unmasking Autism, como desenmascarando el autismo. Ya. Y él lo que habla es de estos procesos de enmascaramiento. Perfecto. Y te plantea como, ¿sabes qué? Ser autista tiene cosas muy positivas también. Oye, ¿y qué tiene que pasar para que una persona diga así como ya parece un adulto? ¿Qué has visto tú que pasa que un adulto dice, ya sabes que voy a ir a...? Empiezan a notar las diferencias. Bueno, uno dice, ¡ay, qué terrible que hay tanta información en redes sociales y uno no sabe a qué creerle, no sé qué! Pero la verdad es que gracias a que hay mucha información en redes sociales, la gente empieza a cuestionarse. Ya. Y empieza a decir, bueno, ¿qué tal si yo sí tengo algo que he estado intentando como engañarme de que no me siento bien, pero no importa porque si finjo, bueno, está esta frase, ¿no? Fíngelo hasta lograrlo, ¿no? Sí. Y es como que pudiéramos lograrlo en todo. Y tal vez lo que tengo que hacer es dejar de fingir. Mira. Y tal vez puedo aceptar que yo soy distinto a los demás y no es tan terrible. Y la gente a mi alrededor lo va a aceptar y no va a ser tan terrible que lo acepte. Como dejar de creer que tengo que ser perfecto y que además esa perfección me la imponen otros, ¿no? Sí, como empezar a aceptar que puedo ser distinto o distinta. Y eso poco a poco empieza a calar. ¿Sabes qué? Tal vez sí necesito ayudas en algunas cosas y como nunca he querido mirarlas, no sé exactamente qué es lo que me pasa. No sé qué. ¿Y cómo se recibe un diagnóstico? Si tú has visto, cómo en general, cómo lo viven. Pucha, en realidad los diagnósticos siempre van a tener, independiente de cuál sea, ¿no? En salud mental nosotros lo vivimos constantemente. Igual hay un duelo. Hay un duelo de decir, pucha, como no quería tener un diagnóstico, quería ser una persona sin diagnósticos. Sí. Pero también es un alivio. Y muchas veces yo me encontré en la universidad mucho con estas corrientes que son como no le pongamos diagnóstico a nada, no pongamos etiquetas. Sí. Y sí, cuando va a servir solamente para poner etiqueta y va a servir solamente para generar distancia con el otro, por supuesto que el diagnóstico no es positivo. Pero cuando el diagnóstico me ayuda a comprenderme mejor, me ayuda a aceptar mis diferencias, me ayuda a decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez puedo dejar de esforzarme tanto por ser de una manera que es un esfuerzo para mí. O sea, no es que naturalmente yo sea así. Y puedo permitirme, no sé, por ejemplo, no tener que sonreír todo el rato para que los demás se den cuenta que estoy contento, porque yo a veces estoy súper contenta, pero no estoy sonriendo. Claro. Y eso es muchas personas autistas dicen, o sea, como me estoy, al descubrir mi diagnóstico, es como que mis síntomas aumentaron. Y no es que aumentaron, es que estoy dejando las máscaras. Y al dejar las máscaras me estoy dando cuenta que habían cosas que eran súper normales en mí y que constantemente creí que eran malas y que yo tenía que cambiarlas, ¿no? Sí. Y eso también tiene, lo que yo he visto, tiene impacto para el tratamiento, ¿no? Tiene harto impacto para el tratamiento, por supuesto. ¿Qué has visto tú? ¿En qué principalmente? Yo estoy pensando como psicóloga también en el plan de trabajo de tratamiento, los objetivos a trabajar. ¿En qué más has visto tú?
que también hay en el tratamiento, a veces creemos que el tratamiento es transformar la persona autista en lo más neurotípica posible. Ya. Entonces, el cambiar ese paradigma es decir, no estamos buscando eso, no queremos que seas lo más parecido a un neurotípico, pero sí queremos que tengas habilidades para trabajar cuando tienes dificultad con las transiciones, para saber entender o qué hacer cuando alguien es demasiado, utiliza mucho los dobles sentidos y para ti es difícil comprenderle. Y no sabes mucho si se están burlando, si no. Porque al final yo entro en sentir, bueno, tal vez se está burlando de mí. Sí. Y no se está burlando de ti. Es una forma de comunicación distinta. Entonces, primero, como distanciarme de esa creencia para poder decirle también libremente, ¿sabes que yo no entiendo tanto los dobles sentidos? Entonces, si quieres me explicas la broma, que también puede ser, y puede ser entretenido para mí o entender cómo funciona tu mente, que es distinta a la mía, o ayúdame siendo un poco más literal cuando hablas conmigo, como libérate de esa necesidad de ponerle todo como una forma alegórica de hablar, que además nosotros en Chile tendemos a hacerlo mucho. Sí. Entonces cuando los otros no nos entienden pueden creer que nos estamos burlando a alguien o que estamos siendo pesados y en realidad estamos haciendo una ironía y las ironías tal vez las tengo que dejar un poco de lado. Claro, ¿no? claro. Cosas así. Y lo otro es que sí hay estrategias de compensación que sí necesito aprender. Ya. Porque me van a ayudar. Porque me van a ayudar a disminuir mi ansiedad. Pero eso solamente va a funcionar cuando yo acepto que es normal y aceptable que yo tenga ansiedad por algunas cosas. Claro. Y eso me tranquiliza. Sí. ¿no? Como, bueno, a mí me cuesta la transición, con lo que decíamos. Yo hablo harto de la transición porque es un punto importante. A mí me cuesta la transición. Voy a aprender, bueno, el profe no llegó, puedo tejer. Claro. Porque a mí me gusta tejer, entonces voy a andar con mi tejido por si acaso pasa algo en la U y tengo que esperar un rato. Entonces tengo una estrategia de compensación en la que sé qué hacer ante ciertas situaciones. Y eso me baja la ansiedad. Y me baja la ansiedad. Perfecto. Y yo estaba pensando también en el tratamiento que no es solamente para la persona, sino que también es para la familia, para entender cómo procesa la información la otra persona, ya sea tu marido, tu esposa, tu hermano, tu papá, tu mamá, o sea, tu hijo. Ayuda mucho a las otras personas comprenderte. Sí. Cuando sé que no es como, es una maña del que, no sé, en el TDAH es como, nunca me escucha. Nunca me escucha. No y me le estoy escuchas. hablando y no me está prestando atención. Y lo tomo también como algo contra mí, ¿no? Sí. Y no. No Te es prometo que no. No es personal. Te prometo que no es personal. ¿Verdad? Pero claro, yo cuando comprendo un cambio que es una forma de funcionar de su cerebro, puedo decir, ok, cuando vuelvas a estar atento, me prestas atención, ¿no? Te intenté decir algo, ¿quieres que lo digamos de nuevo? Claro. Y también yo poder decir, ya, chao. Así como, si no me está escuchando, bueno, me voy a ir un rato Ya. yo también y después volvemos. Claro. Sí, pues yo estaba pensando un poco la importancia de la psicoeducación en el tratamiento en general, como en psicoterapia, Sí. en la psicoeducación y todo lo que hay hoy día en las redes sociales, pero también yo creo que hay harto de mito, porque uno en las redes sociales, ¿para qué vamos a estar con Sí. cosas? Encuentra de todo, de todo. Sí, ¿Ah? se encuentran hartos mitos y ¿Hay algún mito que te haya tocado así como desenmarañar o enfrentar? como que allí hay distintos mitos, la verdad. Como que el mayor tema es llegar con miedo al autismo. Sí. Y eso es como transformar el autismo como en una cuestión gigante, como de que nos da miedo ser autista o conocer a alguien autista. Y que eso yo creo que no es solo con el autismo. O sea, yo he trabajado con distintos tipos de personas en discapacidad, por ejemplo, y hasta hace unos pocos años, como hasta hace una decena de años, no un siglo todavía atrás, nos encontrábamos con que las personas eran escondidas. Y que era como que las personas no estaban presentes, entonces no existían. Claro. Y ahí nos encontramos con esta idea de que el autismo es algo nuevo.
Sí. Como si fuera que es una aparición de ahora. Hay gente que además tiene esta idea de que hay cosas específicas que lo provocan. Y no es así. El autismo ha existido desde siempre. No, nuestra neurodiversidad en general no es algo extraño, no es una falla del sistema. Es parte. Yo hoy día veía una investigación sobre las personas zurdas y que decían, bueno, si Darwin dice que tenemos que quedarnos con solamente un tipo de genes, ¿por qué siguen existiendo los zurdos? ¿No? Cuando son un porcentaje de la población que no ha cambiado. Es un 10% de la población aproximadamente. Y ese porcentaje no cambia. No cambia, no cambia, no cambia. A lo largo de la historia. Claro. Eso sucede lo mismo con la neurodivergencia. El porcentaje no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la posibilidad de hablar del tema. También ha cambiado la posibilidad de las personas que antiguamente solo enmascaraban, claro, de decir, ¿sabéis que estoy dispuesto a decir que esto no me gusta? Sí. Y que estuve tanto tiempo mintiéndome a mí mismo y a los demás sobre si, no sé, podía tomar sopa de camarones. ¿Cachai? O sea, como que también ese es un gran mito que tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? Lo cambiamos mucho con la ciencia. Porque la ciencia está descubriendo los biomarcadores que hablan del autismo. Y estos biomarcadores son hormonales, son de neurotransmisores, son inmunodepresivos, por ejemplo. Como que hemos visto que hay un porcentaje de personas autistas que tienen un exceso de serotonina en las plaquetas. Mira. Que no necesariamente está funcionando bien. No es que tengo más serotonina, entonces estoy más contento, sino que la serotonina, ese exceso, es porque tal vez los recaptadores de serotonina no están funcionando. Claro. Lo mismo con la oxitocina. Hay niveles muy bajos de oxitocina en las personas con autismo. Pero son estudios que todavía están en pañales, entonces que todavía no nos pueden decir, ya mira, con estos biomarcadores yo sé que esta persona es autista. Pero cada vez más nos estamos encontrando con que hay biomarcadores que muestran que el autismo sí existe, que tiene una gran base genética, y eso también es importante saberlo. ¿Ya? De la misma manera en la que ser zurdo tiene una base genética, y no porque tú tengas una mamá zurda, tú vas a ser zurda, ¿no? Porque existe o que los ojos azules son genéticos, ¿no? Claro. Pero no porque en tu familia hay alguien con ojos azules, tú tengas los ojos azules. Pero hay un porcentaje, sí. Pero hay un porcentaje y sí hay una transmisión genética. Claro. Y por algo en la humanidad siguen existiendo personas neurodivergentes. Y las necesitamos, ¿no? O sea, finalmente si existen es porque tienen que existir. Sí, claro. Sí, claro. Y además que... Uy, se me fue la idea, pero estaba pensando un poco en esto como que es genético, ¿no es cierto? Pero como que a lo largo de los años nos hemos negado un poco a que eso exista. Lo mismo que los zurdos. En algún minuto las personas zurdas las obligaban a escribir con la mano derecha. Las obligaban a enmascarar y las su surdera. Exacto. Y eso es súper impresionante porque ahora no se nos ocurre que vamos a enmascarar una surdera. Como, ¿por qué? Sí. ¿Cuál es la necesidad? ¿No? Sí. Y también hay como un espacio como no religioso, pero como místico, en el cual le intentamos dar explicaciones a las cosas. Y siempre esas explicaciones son un poco inventadas y terminan haciendo creer que hay algo bueno o algo malo en un aspecto natural del ser humano. Entonces tenemos que tener cuidado con creer que todo tiene una respuesta mística, pero que nos ayuda a imaginar que algo es bueno o es malo. Claro. ¿No? Que es correcto o incorrecto. Ahora, respecto específicamente de la voz. Sí, como para hablar un poquito del test, ¿no? Específicamente, ¿qué área mide? Porque yo lo que entiendo es que es un aporte al diagnóstico. ¿Sí? Mira, ¿cuál es la gracia? Que vemos elementos comunicativos y sociales, principalmente, en el ADOS, que se ven en las personas autistas. Ya. Entonces el ADOS nos va a permitir favorecer el diagnóstico. No es una herramienta diagnóstica per se. Es decir, no basta el ADOS para tener un diagnóstico. Perfecto. Sino que me va a decir cuáles son estos elementos comunicativos y sociales que están presentes o no están presentes, y me van a permitir también ayudar a ver el tratamiento.
como Perfecto. en qué cosas tengo que compensar. ¿Y qué incluye el diagnóstico completo como para tener una idea? El diagnóstico completo incluye hartas cosas, y ahí acá tengo un turpeo, porque está el historial del desarrollo, que es súper importante, Sí. y eso va a tener antecedentes médicos y antecedentes familiares. Una evaluación médica de todos los estudios biomédicos que puedan estar interfiriendo también en lo que está viviendo la persona. La evaluación de inteligencia, de habilidades sociales, de habilidades comunicativas y de habilidades adaptativas. Ya. También, Eso es una evaluación de inteligencia, por ejemplo, un WIS puede WISC, servir. un VICE. Y a veces no es necesario, porque nos encontramos con alguien que está en la universidad, no necesitamos evaluar inteligencia. Claro. Pero sí se asocia muchas veces el autismo con algunas dificultades intelectuales. Ya. Entonces, nos vamos a encontrar que habitualmente a las mujeres, por ejemplo, solamente se les diagnosticaba autismo cuando existía esta unión con las dificultades intelectuales. Mira. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que tienen otras dificultades, pero porque hay menores dificultades sociales y menores dificultades adaptativas en el cerebro femenino. Mira. Y el cerebro femenino se diría que tiene algún tipo de protección. Y ahí hay distintos estudios y todo, pero también tiene una capacidad de enmascarar más. Eso estaba pensando, las mujeres tienen necesariamente. más habilidades para enmascarar que los hombres. Claro, y no necesariamente es una protección, sino que es mucho enmascaramiento. Lo cual genera que mujeres adultas de 40, 50 años se den cuenta que están agotadísimas, Sí. que tienen todos sus recursos puestos en enmascarar y lo pasan muy mal, ¿no? Sí. Y en ese sentido, la evaluación intelectual, por ejemplo, también puede influir en que tengan menores posibilidades de acceder a los aprendizajes por dificultades sociales, por ejemplo, por intereses, más que realmente capacidades, ¿o no? Puede ser, pero en realidad si es que hay una dificultad intelectual, suele suceder que esa dificultad intelectual genera mayores dificultades para generar elementos compensatorios. Ya. Más Perfecto. que al revés. Ya. ¿No? Lo que sí nos encontramos es que a veces hay doble excepcionalidad, Sí. que son las personas autistas y con altas capacidades. Claro, o autista y con TDA. O autista y TDA, claro. Y cuando la persona tiene altas capacidades, tiene muchas posibilidades de generar estrategias y de generar autoentrenamiento. Exacto. Entonces, muchas personas que tienen altas capacidades y autismo, el autismo se ve como muy bajo, ¿no? Se ve como muy, muy enmascarado, pero ya no es solo enmascarado, sino que también es que yo aprendí las mismas estrategias que debería aprender en tratamiento, Claro. pero las autoaprendí. Las autoaprendí en la vida, mirando, observando, de distintas maneras. Y fui descubriendo fórmulas. Sí. Y una de las fórmulas más típicas que la gente utiliza es ver en películas formas de socialización. Mira. Y trasladarlas a la vida normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que puede ser una estrategia súper valiosa, pero también pasa que de repente creo que alguien no es mi amigo porque en Friends los amigos se ven todos los días. Ya. Y es como, no, como que no es así. Claro. Entonces ahí aprendo a que no, la amistad funciona de distintas maneras con distintas personas. Y eso lo tengo que aprender porque no puedo extrapolar todo lo que está en las películas o las series a la vida real. Pero sí muchos de las películas y las series me ayudan a decir, así podría funcionar y me ayudaría. Este guión tal vez es fácil para conocer personas nuevas. Claro. Cosas que yo siento que me son difíciles, las encuentro en las películas o en los libros y me van ayudando con estas dificultades que tengo. Claro, ¿no? Mira. Es súper entretenido. Sí, es bien interesante, pero sí. También hace más complejo el diagnóstico, sobre todo cuando estamos hablando de claro. Y de ahí, doble excepcionalidad. Sí, que hay en doble excepcionalidad que hay mucho. Y bueno, faltan muchos estudios, en verdad. Yo encuentro que falta seguir estudiando. A mí me alegra ver cada vez más investigaciones sobre los biomarcadores. Porque además le vamos quitando esta cuestión mística de que los profesionales inventaron estas. Claro. Y no, como que de verdad existen temas específicos biológicos que están interfiriendo. ¿Y hay una evaluación de biomarcadores acá Todavía en Chile? no. Todavía no. Y no solo en Chile, en el mundo todavía no, porque esa investigación está siendo como
está en pañales, de verdad está empezando. En la India están descubriendo estos biomarcadores que yo te nombraba, por ejemplo, el tema de la serotonina, de la oxitocina. En Estados Unidos se trabaja mucho con neuroimagen. Entonces ellos son los que están haciendo más investigaciones sobre el tipo de cerebro. Se encuentra que hay cerebros que crecen más rápido y que suele haber un crecimiento más rápido que en los cerebros neurotípicos, en la neurodivergencia, lo que yo te decía de las dendritas y de los axones, como los aspectos neuronales que se pueden ir observando, ¿no? Perfecto. Pero todavía falta mucho, porque además falta aclarar que es algo propio de todas las personas autistas, porque como es un espectro, hay muchas diferencias. Perfecto. Entonces decíamos que el diagnóstico tiene que ser integral. El A22 es una prueba dentro de una batería, digamos. Exacto. Y que es una prueba que profesionales pueden evaluar. Exacto, distintos profesionales evalúan. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la evaluación del perfil sensorial, que no es necesariamente obligatorio, pero ayuda mucho a comprender lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico de autismo, es bueno hacerte tu perfil sensorial, que eso es con terapeuta ocupacional. Sí. Pero el A22 en sí todavía tiene el gran valor de entregarnos ciertos aspectos comunicativos, ciertos aspectos sociales que son los que me están haciendo difícil o que me están costando. Y al verlo, duele verlo. Claro. Yo no te voy a decir, es bacán darme cuenta. No, duele porque es como, esto me falta, ¿no? Mira. O esto no lo sabía. Pero me permite tener una guía. Y me permite decir ya, ok, esto era lo que yo no estaba entendiendo en mi comunicación con otro. Como muchos niños me dicen, es que igual me pasa que los otros niños como que saben hacer algo que yo no sé. Entonces saben defenderse, por ejemplo, cuando el profesor los acusa de algo. Ellos saben decir lo que el profesor quiere escuchar y yo no sé. Yo digo algo y nunca es lo que el otro quiere escuchar. Mira. Y eso como que no sé qué hacer con eso, ¿no? Y con estos estudios podemos ver cuáles son los aspectos que tal vez me están faltando, ¿no? Claro. ¿Dónde está? Tal vez en el lenguaje no verbal, tal vez en una forma específica de expresarme, ¿no? O tal vez simplemente en cómo me relaciono con ese profesor, que puede ser un profesor que para él 1 más 1 es 2 siempre, claro, y no sabe que 1 más 1 puede ser más que 2. Claro. O puede ser menos que 2. ¿No? Y en ese sentido, como específicamente para la gente que nos está mirando, ¿cuánto dura la aplicación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? Ya, la aplicación es una aplicación de observación. Yo observo mientras te voy dando distintas tareas. Ya. Esas tareas no te las voy a contar porque son parte de la evaluación, pero esas tareas son tareas simples, no son tareas tan complejas, pero que van mostrándome un poco cómo tú funcionas y cómo tú razonas ante ciertas situaciones. Ya. Eso dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas a veces. Habitualmente puede funcionar en 1 hora y tú puedes como resolver las distintas tareas en 1 hora. No es que tú tengas que resolver problemas, es simplemente realizarlas. Pero además requiere una entrevista en la cual vamos a hablar un poco más de estos antecedentes del desarrollo y estas distintas situaciones vitales en las cuales tú has estado, para comprender un poco más estas habilidades. Perfecto. Y lo que vamos a ver son específicamente habilidades comunicativas, habilidades sociales, y también hace algunas preguntas sobre los intereses y las preferencias personales, que es el tercer como concepto importante dentro de lo que nosotros llamamos TEA, pero del espectro. Ya, ¿no? Perfecto. ¿Y eso lo hacen, por ejemplo, tú lo haces en una sesión, en 2 sesiones? A mí me gusta unir las 2 primeras sesiones, que son ¿Ya? la entrevista y la evaluación en sí, ¿Ya? como la observación clínica. Eso me gusta hacerlo en una gran sesión más larga, para que la persona salga de esto rápido. Como que no tengo que venir 3 veces al centro para poder hacer esto, ¿no? Normalmente esto en 2 horas debería ser suficiente, pero a veces no puede implicar que pidamos una tercera sesión para evaluar alguna parte que no quedó totalmente evaluada o que haya que terminar de revisar. Habitualmente yo te voy a hacer una gran hora larga, que son 2 horas juntas. ¿Ya? Entonces sería tener el tiempo para venir 2 horas. Y después en una siguiente sesión yo te entrego los resultados, te explico de qué se trató y cómo funcionó esto y qué es lo que implica.
Helados sí te va a decir dentro de sus resultados, como los resultados están dentro del espectro, los resultados no están dentro del espectro. Claro. Eso no significa que eso sea el diagnóstico. El diagnóstico, claro. Solamente te ayuda a entender si estos resultados habitualmente se ven en el espectro o no. Y eso va a ayudar al diagnóstico, pero no es resolutivo. Exacto. No es resolutivo. A veces tú puedes no tener las habilidades dentro del espectro y aún así estar dentro del espectro. Okay. ¿No? Porque tienes alto enmascaramiento, que es lo que estábamos hablando, o tienes un alto autoentrenamiento. Sí. Que eso también sucede mucho, como lo habíamos comentado, especialmente si hay doble excepcionalidad. Exacto, perfecto. Entonces esto podría hacerse como en 2 sesiones. Yo hago la entrevista, la evaluación y después una segunda donde yo entrego los resultados y vamos explicando, claro, todo lo que esto implica. Claro, y también si tú prefieres como hacerlo por separado, sería una sesión de entrevista, Claro. Otro momento una sesión de la evaluación directa y el tercer momento de la entrega de resultados. Perfecto. Y yo, por ejemplo, con los niños igual trabajo, pero con los adolescentes especialmente es súper importante que los papás no crean que yo les voy a entregar los resultados a ellos y nada más. Los adolescentes van a tener su espacio para recibirlo ellos y comprender ellos y hablar y preguntar todo lo que necesitan ellos también. Y eso es importante porque a veces creemos que estamos haciendo todas las pruebas y el papá es el que se entera de todos los resultados y no es así. No es así. Es importante tener que ellos sepan también. Claro. Claro, porque además también vamos a ver el tema de la autonomía y la autonomía correspondiente a la edad, ¿no? Si yo trato a los chicos o chicas con menor autonomía a su edad, también les estoy haciendo un daño. Claro. Entonces, lo que queremos es fortalecer su capacidad autónoma. Claro, y en ese sentido, en el fondo, la aplicación de este test, como tú dices, no solamente no nos va a dar específicamente el diagnóstico, sino que va a ser un insumo, pero sí nos va a dar muchas herramientas para poder guiar a los padres, para poder guiar a las personas que están, que tienen algunas dificultades comunicacionales, ¿no es cierto? Y todo lo que pueda tener que ver con el espectro. Y también para armar un plan de trabajo y buscar los apoyos que se necesiten, ¿cierto? Eso es para lo que más importante es, de alguna manera, que te ayuda con qué plan de trabajo vamos a hacer, ¿no? Sobre qué nos vamos a enfocar primero, sobre qué nos vamos a enfocar después. Perfecto. Paula, ¿tú tienes alguna bibliografía para sugerir? Porque hay personas que a lo mejor... Sé que sí, había un libro que yo estaba buscando, todavía no sale, entonces no lo voy a nombrar todavía, pero que es muy interesante, de una autora chilena. Pero les comenté durante el podcast sobre Devon Prince, que tiene este libro que se llama Autismo sin máscara. Es un libro súper interesante, especialmente para adultos que están cuestionándose si tienen autismo o no. Y para adultos que han sido actualmente, desde hace muy poco, han descubierto su autismo. Perfecto. Y el otro es un clásico que es de la autora Temple Grandin, que se pronuncia de otra manera, también es gringa. Pero ella habla del autismo y se me olvidó el nombre. Bueno, lo podemos dejar ahí en la pero descripción. Lo vamos a dejar sí, lo podemos dejar en la descripción. Pero ella abajo. es como de las primeras grandes autoras que son autistas, ella logra ir a la universidad, logra fortalecer, genera muchas cosas súper interesantes. Hay una película sobre ella, súper buena. Y ella tiene este libro, entonces empieza a decir, ya bueno, hablemos de autismo. Perfecto. Y dejemos de creer que tenemos que esconderlo debajo del sofá, ¿no? Súper, Paula, te agradecemos desde acá, desde el Centro Acuarela, de estar compartiendo con nosotros aquí en nuestro podcast Crecer con Sentido. También quiero recordarles que Paula está acá en nuestro centro aplicando este test. Si es que tienen alguna duda nos pueden llamar. En nuestro centro creemos que es súper importante poder educar respecto a estos temas, que podamos tener, que si alguien tiene una duda, podamos tener una evaluación rigurosa. Somos más de un psicólogo acá que podemos conversar respecto de los temas, dirigir a nuestros pacientes hacia los pasos que los lleven
a entenderse más a sí mismo y darse respuestas para poder ir mejorando cada día y superando las dificultades que cada uno pueda tener, ¿no? Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos. Tenemos varios temas que trabajamos el año pasado. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, y cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Entender cómo funciona nuestra mente no es una búsqueda de etiquetas, es una búsqueda de sentido. Para algunas personas, recibir un diagnóstico de trastorno del espectro autista no cambia quiénes son, lo que cambia es la narrativa, cambia la forma en que se explican su historia, cambia la culpa por la comprensión, cambia la exigencia constante por autoconocimiento. La evaluación clínica, cuando es rigurosa y ética, no encasilla, orienta, permite tomar decisiones informadas, permite acompañar mejor a niños, adolescentes y adultos, permite intervenir de manera adecuada. Si este episodio resonó contigo o con alguien cercano, tal vez no se trata de apresurarse a conclusiones, sino de abrir un espacio de conversación responsable y profesional, porque crecer con sentido también implica atreverse a comprender nuestras diferencias y buscar apoyo cuando lo necesitamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio de Crecer con Sentido.